Yolán, Esteban, Enzo, Belén, Andreita, Caleb, Luis Enrique, Gabriel. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la clase. Entonces, como ustedes saben, chicos, es de recuperación. Bueno, nos habían quedado ese día libres unos 50 minutos, pero ya, pues no estaba cortando de 50 minutos, ¿no? Hay que hacer la clase entera como Dios manda, como debe ser. Yo sé que quizás estás cansado después de un largo día, pero pues tráete por ahí una bebida, digo, una gaseosa o algo, ¿no? Relájate. Ven para escuchar tu clase de filo del día de hoy. Como recuperación, me ves así, vestido de civil, si quieres decirle. ¿Ya? Porque vamos a tocar el temita que faltaba, ¿ya? Y pues todos pongan el material. El material de esa semana sí o sí necesito que lo tengan a la mano porque vamos a trabajar con eso. Ya tú sabes que es repaso, y en repaso, ¿qué tienes que hacer? Pues ya utilizar la información previa que tienes, ¿ok? Entonces, ahí está Carlos, mi TikToker. Nada, nada que tío Conde dice por acá. Hace 30 minutos recién almorcé y dice, Jessy, estás con la modorra seguramente. Cuando ya pasa cierta edad la persona, le da sueñito después de comer, pues. Yo también acabo de comer hace un rato. mm, Me dio un poco ya de pereza cocinar. Ya tenía que hacer otras cosas. Y pues me fui al Chifa. Así que sí, también. A ver, si te suscribes suena la alerta, dice por acá Daniel. Claro, si te suscribes ingresas, ¿no? Ahora, vamos a por acá de abrir nuestra diapositiva. Ya acá tengo una diapo que es del siglo XIX, que es justamente lo que, y siglo XX también. Y necesito pues confirmar cuál es el material también, ¿ya? Así que si alguien tiene el material así en PDF, si lo puede pegar ahí en el chat para que la gente lo descargue, ¿no? Si es que no lo tienen a la mano porque son desorganizados, ya, profe, ya no reniegue. Y tienes que tener todo en una carpeta bien organizado, pues. A ver, ya sí. Ajá, sí, era positivismo, posmodernidad, filosofía en el Perú, filosofía analítica, voluntarismo, siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a hacer repaso del siglo XIX así al toque, porque eso ya lo habíamos hecho justamente en la clase en el salón y ya vamos a darle un poco más de prioridad a siglo XX y filosofía latinoamericana y peruana para poder estar con el material ya resuelto. Entonces, chicos, vamos a poner por aquí ya nuestro material. ¿No? A ver, ¿cuánto subs y un bailecito? Dice Johan. Eh, el bailecito, ¿sabes dónde lo hago, Johan? El bailecito lo hago en la fiesta de cachimbos. Quienes me conocen saben que ese día sí les cumplo sus deseos más profundos a mis alumnos. La última fiesta de cachimbos me acuerdo que fue en el local que está al costado de la sede central de Bonex. Ahí trajeron unos robots bailarines, me hicieron sentar en una silla, se me subieron encima, bailamos todos hasta el piso, el baile, el paso de la cucaracha coja, o sea, de todo, ¿no? Claro. No, 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 a ustedes se les corta el cabello, a todos, ¿ah? A todos. Nada que, nada que no, que está loco, que a mí no me van a cortar. Ya. A ese que dice eso, a ese es el primero que lo agarramos y fue entre cuatro profes así del güey, ¡ah! Como tú, cámara, ¡ah! Y a ese lo trasquilamos. Claro, sufro de calvicie. Así que vamos a ir compartiendo entonces la diapo. La vayan llamando a sus compañeros, díganle pues que vamos a estar acá tranquis. Em, Entonces, PPTs, aquí esta vez, como dices, todo tiene que estar bien, pero bien ordenadito. Ujujú. Bien, a ver, entonces creo que ahí ya debería estarse viendo. Ahí está. Sí, ya, ahí ya está. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Espera, ¿qué dice por acá la gente? Ya, a ver. Voy a hacer stream paralelo en Kik, creo, ¿ah? Jorge Adrián Jaime. Estoy para cambiar de uno. Profe, disculpa, ¿hasta qué hora será? A ver, súmale a las 4 1 hora y 40, que es lo que dura una clase. Pues 5:40 será, ¿no? Sí, 5:40. Sobró 5:40 ya para cortar todo, ¿no? Bien, ahí está. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, hasta las 7 dice Adrián. Me gustaría tener la disponibilidad de tiempo, pero ustedes saben, chicos, que cuando uno tiene que cumplir metas, objetivos, tiene su horario extremadamente bien cronometrado.
así, por cada 5 minutos, ¿no? Yo divido por bloques de 5 minutos, entonces cada cinco, ponte, no sé, le doy dos, tres bloques a una cosa, ¿no? Para llamar a mi mamá, ponte, no, ya 4 bloques, 20 minutos, luego de esto de acá tengo que salir acá, no he entrenado hoy día, por ejemplo, tengo que ir al gimnasio saliendo de esto de acá, entonces acabo 5:40, ya me alisto 10 minutos, estoy en el gimnasio a las 6 en puntos, de rutina hasta las 7:30, luego para regresar a bañarme en media hora, 8 comienzo a grabar y así sucesivamente. Bien, claro, así que todo tiene que ser extremadamente bien organizado. Así que vamos, salimos. Chicos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de filosofía. Vamos a continuar con nuestro repasito y vamos a tocar el temita del siglo XIX. Justamente les comentaba en ese día de la clase que en el siglo XIX existe una noción que se arrastra desde la Ilustración breve, que es la noción de progreso. Entonces, el progreso tiene que ser definido como una forma de ver el tiempo en la cual se va creciendo conforme este va pasando. Implica una mejoría con el paso del tiempo. Y este progreso, ya que viene pues desde la ilustración, tiene que darse gracias a la razón del hombre. Ahora, ¿de qué forma la razón del hombre? La razón del hombre utilizada para la ciencia, positivismo. Ya, la razón ya no específica del ser humano, sino elevada a un rango ontológico. La razón como el fundamento de toda la realidad, Hegel. Y luego tienes la razón del hombre utilizada para la lucha de clases, que es Marx. Bien, entonces la idea de progreso a través de la razón es fundamental para todo el siglo XIX. ¿Y qué corrientes existen por aquí? Bueno, como te decía, la primera es el positivismo. ¿Ya? Una característica fundamental del positivismo, ellos manejan. ¿Ya? Ellos justamente tiene un Hume que podemos conocer a través de los sentidos. Y tiene bastante razón de ser porque pues, la ciencia moderna es empírica, es experimental en gran medida, sobre todo para las ciencias fácticas como la biología, la química o la física. Entonces, eso es fundamental. Creen también que la ciencia es lo más elevado que existe, ¿ya? Y por eso es que la ciencia, según Augusto Comte, es la que nos va a llevar al régimen definitivo de la razón humana. Así le denomina él, régimen definitivo de la razón humana. Eso es el estadio positivo o científico. Y subrayo definitivo, porque es el último. O sea, acá ya es como que la panacea de la historia de la humanidad. Y bien confiados, ¿no? Porque curioso, a mi juicio, que digan que ya más allá de la ciencia no va a haber ninguna nueva forma de encontrar conocimiento que sea más elevada. Pero bueno, bueno, estamos en el siglo XIX, hay un marcado optimismo por el progreso y para Comte el estadio positivo científico es el más elevado de todos. Claro, previo a eso está el estadio metafísico o abstracto de la filosofía y inicialmente el estadio teológico o religioso. ¿Ya? Ahora, este estadio teológico religioso, digo, por si acaso, para que más o menos lo entiendan también cómo funciona, está también dividido en partes, ¿sabes? Hay una primera parte, vamos a ponerla así, ¿no? Con una flecha hacia arriba, que es el llamado estadio fetichista. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo que fetichista? ¿Que tiene gustos extraños al momento de recibir? No, no. Fetichista es porque adora un objeto, la adoración de un objeto, ¿ya? Por ejemplo, hay ciertas culturas que tienen objetos sagrados, tótems, si quieres decirles, que suelen adorar. ¿Ya? Entonces, por eso estadio fetichista. Un ejemplo de esto podría ponerte, hay una cultura que se descubrió que tenían una especie de bola de grasa que la iban haciendo crecer o acumulando, renovando con la médula espinal de sus enemigos capturados y muertos. Como que capturaban a los enemigos, le sacaban así la médula espinal y esa grasita así que está por adentro, ya con eso hacían una bola. Y el que se apropiaba de esa bola era el líder de la tribu. Si otro se la apropiaba, pasaba a ser el líder. O sea, a ese nivel de fetichismo y de adoración de un objeto pueden llegar ciertas culturas. Por eso hablamos de fetichismo. Luego también tenemos el siguiente estadio que es el politeísmo y el monoteísmo. Politeísmo, donde adoras varios dioses, esto lo sabes, y para Comte lo más elevado dentro de la religión es el monoteísmo, o sea, el que es
un Dios que en un objeto como tal, sino que es un Dios ya más abstracto. Justamente esa abstracción de lo divino que trae el cristianismo es compatible con el grado de filosofía que implica el uso de la razón, el uso de logos. Entonces, el Dios cristiano es un Dios más comprensible mediante la razón que un objeto físico que puedes adorar en una tribu. Por lo tanto, el monoteísmo para Comte es superior al politeísmo y al fetichismo. Lo digo porque en todo hay etapas, ¿no? Pero bueno, en fin, profe, para el examen, estos tres grandes estadios estaría bien que lo lleves y con todo, pues puedas marcar ya tu preguntita. A ver, creo que me está hablando Neftali. Sí, 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 sí. Ah, ya sí. Sí, ya estoy. Lo que pasa es que la había escrito porque no tenía el link y ya bueno, ahora Rosy está a cargo. Entonces, ya, esto de acá es lo que ya sabemos. Recuerda, Comte es el padre fundador de la sociología, que él la entiende como física social. Porque lo que quieren hacer los positivistas es generar una reforma en la sociedad. Recuerda eso. O sea, no es que la ciencia simplemente para conocer más la realidad y no. Al contrario, la ciencia tiene que tener un objetivo práctico. Justamente se inspira, todo esto está inspirado en un filósofo del Renacimiento que tenía una frase muy famosa que es saber es poder. Y a ver si alguien me alegra la tarde, porque hoy no trabajo, bueno, al menos no trabajo como profe, ¿no? Hoy lo reservo mi viernes, sábado y domingo para hacer otras actividades, trabajo solamente 4 días. Y bueno, hoy estoy dictando de manera, ¿no? Extra, así que hazme saber que vale la pena entonces este tiempo que estamos utilizando. ¿Alguien recuerda quién fue el filósofo que dijo la frase saber es poder o que se le atribuye? Bacon, claro, muy bien. Sir me dice por acá, excelente, Luis Enrique. Sir Francis Bacon, pues efectivamente. Claro, entonces Bacon creía esto, pues, en la aplicación práctica del conocimiento para beneficio del ser humano. Entonces, ahí tenemos, saber es poder. Ya, pues para Comte, el saber es la ciencia, el saber absoluto que nos da orden y progreso es la ciencia. Entonces, ¿cuál es el poder? La organización de la sociedad. Y así como con la física, yo puedo predecir, explicar y controlar el movimiento de los cuerpos inertes, en el caso de la sociología, yo voy a poder predecir, explicar y controlar el movimiento de las sociedades. Y para eso nace la sociología, ese es su objetivo, la reforma de la sociedad. Por lo tanto, hay un fin político detrás de esto. Ah, entonces, vamos, el positivismo también, ¿no? Tiene incidencia en cómo nos vamos a organizar. Bien, entonces ya ahí lo tenemos. Bien, esto es lo más básico con respecto a lo del positivismo. Y luego, pues, la doctrina hegeliana, que ustedes saben, tiene que entenderse de esta forma, ¿no? Como una especie de entidad racional, pero a su vez suprema, que es la razón universal, la cual se va desplegando. Esta razón universal da origen a la naturaleza, que es su antítesis. Esta de acá es la primera tesis o idea en sí, y luego viene su antítesis, y luego de ambos va a surgir la síntesis, que es el espíritu. Entonces, el espíritu es la síntesis entre la razón universal, divina, si quieres decirle, racional, y la naturaleza. ¿Ya? Esto es lo que plantea nuestro querido y gran amigo Hegel. Bien, entonces, bueno, de esto hablamos largo y tendido ese día de la clase. Y bueno, hay ciertas características en general que van a tener los idealistas absolutos, el idealismo alemán justamente, sumamente nacionalistas los alemanes, porque Hegel llegó a decir que el momento más alto de la historia humana es el hombre alemán del siglo XIX, pues. ¿Por qué? Porque todo lo ve en torno al progreso. Y el progreso para él implica el avance de la racionalidad. Recuerda, para Comte, progreso, avance de la ciencia. Para Hegel, progreso, avance de la racionalidad. Y esa racionalidad nos da más libertad. Entonces, para Hegel, el hombre primitivo era menos racional y por lo tanto menos libre que el hombre egipcio. En Egipto había solamente un hombre libre, que era el faraón. Luego viene la democracia del hombre griego, que coincide con la aparición de la filosofía. Vamos, historia universal. Democracia, filosofía, o sea, Grecia. Y
pero acá solamente unos cuantos, ¿no? Unos cuantos eran hombres libres y otros eran esclavos. Entonces se vuelve más racional todavía el hombre en la época de la Ilustración, con la razón que va a iluminar el camino de la humanidad, y ya luego se vuelve más libre, ¿no? Por eso, por este evento de la Revolución Francesa. Y el profe, ¿y cuál es el culmen de todo esto? El hombre alemán del siglo XIX, pues, para Hegel. Entonces, los más racionales de la historia es su propio pueblo, son ellos, y dentro de su propio pueblo, el más racional es él, el que ha descubierto el sistema que te narra todo el proceso dialéctico hasta llegar al estado donde hay un sistema en el cual se narra todo. O sea, es una especie de argumento circular que propone acá. Y ya, eso es lo que pasa. Entonces, por eso se dice que los idealistas alemanes son extremadamente nacionalistas. Y hablando de nacionalismo, no sé si pueden identificar este cuadro de acá. Este cuadro está pintado, fue hecho por un personaje que inicialmente quería ser artista, pero lo rechazaron de la Escuela de Bellas Artes, le dijeron que no tenía talento. Y era bien nacionalista el hombre. Luego se volvió líder del pueblo alemán, más o menos entre los años 33 al 45. Ah, ya, el pintor austríaco, mi ídolo, dice. Claro, bien, el bigotudo, muy bien, muy bien. Ya saben quién es, ¿no? Ya saben de quién es este cuadro, ahí está abajo su firma. Bueno, les digo, ¿no? Los alemanes son nacionalistas porque después de los griegos, dicho sea de paso, ellos son los que más filosofía han desarrollado. En eso no les falta razón tampoco, ¿ah? La ciencia más avanzada de su época la tenían ellos. Entonces, vamos, ¿no? Si tú eres orgulloso y nacionalista como mi ceviche, imagínate los alemanes, pues, ¿no? Que son los que más filosofía y ciencia han desarrollado después de los griegos. A ver. Bien, muy bien. Entonces, a ver, profe, dice, ¿puede repetir en este caso qué era el nacionalismo? Claro, yo estoy dando la razón, la causa, el por qué son nacionalistas, pero en este caso podríamos definirlo como una doctrina que revalora los valores y principios del territorio y pueblo, y con esto de acá ya tenemos una definición de nacionalismo, ¿no? La revalorización del propio territorio y población. Bien. Ya hay múltiples definiciones. Hay quienes dicen que no, por ejemplo, un marxista diría, ¿no? El nacionalismo es el cáncer de las sociedades porque implica la opresión de una por otra. Bueno, ya también, ¿no? Ya hay su definición de ellos, ¿no? Pero yo te doy una que es más general. Bien, chévere. Y ya luego entonces vemos que hay ciertas instituciones como por ejemplo la Cancillería alemana, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los europeos y su cultura filosófica creyente en el progreso. Y otro creyente en el progreso es el barbudo, Karl Marx. Acá lo pueden ver, ahí está Marxito. Entonces vamos a recordar cuál es su doctrina. Y ahí llegamos la semana esa, no la semana pasada. Vemos que los marxistas consideran ya, que hay tres fuentes y partes integrantes de su sistema. O sea, tres influencias y tres partes. La primera influencia es la filosofía clásica alemana. Con Feuerbach, por ejemplo, que decía que Dios fue creado a imagen y semejanza del hombre. Profe, no es al revés, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No, no, pues justamente lo que hace Feuerbach es voltear esa frase. Para Feuerbach, lo que ocurre es que nosotros hemos creado a Dios. Entonces, si queremos comprender a Dios, tenemos que comprender al hombre. ¿Por qué? El hombre es creador de los dioses. Bien. Entonces, vamos a ver pues que Feuerbach decía, ¿no? El hombre es un ser religioso, o sea, es religioso por naturaleza, ¿ya? Y Hegel, aparte, ¿no? Se rescata de Hegel en el caso de Marx esto de la dialéctica, de que el mundo va cambiando, va progresando, ¿ya? A través de tesis, antítesis y síntesis, justamente, a través de un proceso, ¿ya? De confrontación y luego de superación. Entonces, Marx extrae la dialéctica de Hegel. Pero Hegel dice que lo que se mueve, que lo que progresa es la razón universal, es una entidad ideal. En cambio, Marx dice que no, que es la materia lo que progresa, lo que cambia.
¿Ya? Por eso es que hablamos de un materialismo dialéctico. ¿Ya? Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, lo que cambia, lo que va variando es lo material. ¿Ya? Y ese materialismo dialéctico, de que todo lo que cambia, todo lo que progresa es materia, ¿ya? Se le aplica al estudio de la historia. ¿Ya? Por eso es que hablamos acá de materialismo histórico. Entonces, ya, pues aquí justamente para Marx, todo lo que es la historia responde a las condiciones materiales de existencia. O sea, básicamente es el ser social, la forma en la que los seres humanos se organizan para producir, lo que determina su forma de pensar. Es el ser social lo que determina la conciencia. Por eso a mí me gusta dibujarlo así en este gráfico, como un edificio, donde la base del edificio es lo que llamamos estructura. Esta es la parte económica, esta es la economía, las condiciones materiales de existencia. Y la estructura determina lo que se llama superestructura, ¿ya? Que es la parte ideológica, la ideología. Mucho cuidado con esto. Y acá en la ideología tienes, por ejemplo, el arte, tienes, por ejemplo, la cultura en general, tienes también la música, bueno, dentro del arte, tienes las leyes, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? La religión, obvio. Bien. Bueno, me preguntan por interno un dato biográfico. Sería bueno que pongan las preguntas así para todos, para que todos lo puedan ver. Me dice, profe, Karl Marx era mantenido por su mamá, ¿no? Hasta cierta edad nomás. Luego ya su esposa, Jenny Westphalen, que era judía, y tú sabes que los judíos suelen tener mucha plata, entonces ponía, pero ya cuando se le acaba la plata a la mujer, Engels es el que lo financia, ¿no? El empresario Engels, el burgués Engels, es el que financia las investigaciones de Marx, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es la primera parte del marxismo. Entonces, luego la segunda parte es la economía política inglesa. Ya justamente aquí aparece la teoría clásica de la economía, desarrollada por Smith, por David Ricardo, donde se toma la teoría del valor trabajo. Ya, esto es importantísimo, gente. Marx toma la teoría del valor trabajo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que para Marx el precio de un bien está determinado por la cantidad de horas necesarias para su producción. O sea, ponte una mesa así de madera, así bien tallada, se producirá en 40 horas. Pues va a costar más que una mesa tallada en 10 horas, por ejemplo. Esta es la teoría del valor trabajo que utiliza Marx, fundamental, así extremadamente importante. Pero también luego viene la teoría del valor subjetivo, que dice que el precio de un bien está determinado por lo que el comprador está dispuesto a pagar por sus condiciones subjetivas y no más allá de eso, ¿no? Así que mucho cuidado, no es que esta sea la verdad, ¿no? Es una postura económica más y ustedes esto lo ven en economía. ¿Eh? Entonces, vamos a ver. am, que desde la perspectiva de Marx entonces, y me preguntan por acá por interno, ¿no? Profe, ¿Engels tenía una fábrica? Sí, era empresario textil, si mal no recuerdo su biografía es esa. Entonces, claro, para los marxistas, cuando uno produce un bien, le da una parte al obrero, pero también saca una ganancia. Ya, esa ganancia, esa utilidad que le podríamos llamar en cualquier empresa, ¿no? En la que vayamos a trabajar, ¿no? Eso es plusvalía. Eso es lo que el trabajador genera, pero que no se lo queda a él, sino se lo queda el que puso la fábrica, el que hizo la inversión. Bueno, Marx califica eso de una injusticia. Por eso dice que el empresario es un parásito, que la plusvalía es un robo al trabajador. Así que mucho cuidado con eso también. Ese es el concepto de plusvalía que deben manejar. Muchos identifican plusvalía a horas extra, ¿no? Plusvalía, horas extras que no me pagaron. No es así. La plusvalía es la ganancia. Para Marx la ganancia debería quedarse con el obrero, porque él es el que trabaja. Bueno, eso es lo que él cree, ¿no? Ya, eso es su perspectiva. Bien, entonces el trabajador queda enajenado, ¿no? Queda completamente enajenado. Para Marx, el trabajador no es él mismo cuando trabaja y solamente cuando deja de trabajar es el mismo. Se siente mal en el momento que está trabajando. Bien, cuidado. Bien, y ya entonces luego
vamos a ver a la parte del socialismo, justamente es donde él más utiliza el concepto de igualdad, de igualitarismo, porque considera entonces que no debería haber tal cosa como la explotación de una persona por otra persona. Porque recuerda, por más que te den beneficios laborales, por más que te traten bien, por más que sea lo que sea, para Marx, si tú trabajas para otra persona, esa persona te está explotando. ¿Por qué? Porque te está quedando con lo que tú generas, con lo que tú produces. No te está dando el completo de lo que tú generas, de lo que produces. Para él entonces, toda relación donde uno trabaja para otra persona sería explotación. Y por eso es que hay clases sociales. Unos que explotan, los opresores, y otros que son explotados, los oprimidos. Y esas clases sociales están en perpetuo antagonismo. O sea, están en perpetua lucha de clases. Y esa lucha de clases es irreconciliable, ¿ah? Para los marxistas es imposible, o sea, no hay conciliación posible, es un enfrentamiento eterno que solamente va a acabar cuando se instaure la sociedad, primero socialista, donde existe el Estado, y luego ya la sociedad comunista, donde ya no existe el Estado. Bien, entonces, ahí está el sentido del marxismo. Sabemos que esto se intenta poner en práctica. Ahí tienes a la revolución de nuestro amigo Lenin. Y ya luego todo lo que sabemos de la Unión Soviética hasta su final en los años 90. Muy bien, ahora sí, lo que faltaba explicar justamente era Nietzsche. ¿Ya? Vamos a ver Nietzsche entonces de acá en adelante. Ya ves, Nietzsche para empezar se opone a todo lo que es la idea del progreso. ¿Ya? Para Nietzsche el progreso no existe. Es una idea moderna, por lo tanto una idea falsa. ¿Ya? Entonces, bebe, desde la perspectiva de Nietzsche, el tiempo no es lineal, no es cronológico, no corre hacia adelante ni mucho menos hacia arriba, sino simplemente es cíclico nada más. El tiempo es cíclico. Y a esto de aquí le vamos a llamar el famoso eterno retorno. El eterno retorno implica un tiempo circular donde todo lo que termina implica un nuevo comienzo y todo comienzo implica algo que en algún momento se va a acabar. Entonces, más bien, si tú crees en lo eterno, en el para siempre, es porque en el fondo, muy en el fondo, eres platónico, pues. Porque Platón creía en un mundo eterno, perfecto, único e inmutable de las ideas. Pero no existe tal cosa como lo perfecto, como lo eterno, como lo para siempre. Entonces, todo lo que inicia, al final de cuentas, va a terminar el eterno retorno. Y hay que aceptar felizmente esto. El juicio valorativo que hace es que hay que aceptarlo. Está bien que así sea. También hay que alegrarse de que así sea. No hay nada que permanece. Todo va cambiando. Esto, aunque no parezca, y para quienes ya tienen un poco más de profundidad, lo saca de Anaximandro. ¿Por qué, profesor? ¿Qué demonios tiene que ver este Anaximandro por acá? Recuerda, para Anaximandro, todo lo que sale de lo apeiron se corrompe y regresa a lo apeiron. O sea, existe lo apeiron, que es lo indeterminado. Lo apeiron es lo indeterminado. Pero para que algo exista, tiene que determinarse, tiene que diferenciarse. Es como que yo te diga, ¿no? Los átomos que componen tu cuerpo hace 30 años no estaban juntos. ¿No? Más de todos nosotros, ¿no? Los átomos que componen nuestros cuerpos hace 30 años, todos somos acá menores de 30, espero, no existían. Bueno, sí existían, pero no estaban juntos, ¿no? O sea, tú como ser, tú como entidad unitaria, no existías. Entonces, te determinaste, se dio tu concepción, comenzaste a crecer, a desarrollarte y de pronto pasó el tiempo y ahora eres un ser determinado, pero vas a morir y esos átomos se van a volver a disgregar otra vez y pulularán por la Tierra por milenios y millones de años. Entonces, te habrás vuelto a indeterminar. Por eso, todo lo que sale de lo áperon regresa a lo áperon. Todo lo que sale de lo indeterminado regresa a lo indeterminado.
Y esto lo dijo Anaximandro, que encarnaba extremadamente bien los valores que venían de la religiosidad griega. Porque en el pensamiento filosófico de los primeros filósofos había mucho de la sabiduría religiosa griega, pero explicada racionalmente. Eso es lo que nos hace recordar Nietzsche. Entonces, él toma de ahí. Ahí está, soy platónica, dice casi Silvana, ¿no? Ahí está, cree en lo eterno, cree en él para siempre. Muy bien. Entonces, las ideas según Platón no eran eternas. No, no, o sea, según Nietzsche, Alison, según Nietzsche, Platón se equivoca al creer que las ideas son eternas. Para Platón, las ideas sí son eternas, pero según Nietzsche, no hay tal cosa como algo eterno. Entonces, ni siquiera el Dios cristiano. Por eso Nietzsche pues va a rechazar el Dios cristiano y va a rechazar todo mundo metafísico eterno. Bien. Pero era cierto entonces. Ah, bueno, depende a quién le preguntemos, Alison, ¿no? O sea, si revivimos a Platón, Platón me va a decir pues que efectivamente su mundo de las ideas perfectos sí existe, ¿no? Acá ya, si es cierto o no es cierto lo de la plusvalía, si Marx tiene razón o no tiene razón, o si tenía razón Nietzsche o Platón, es ya una perspectiva más individual, ¿no? Personalmente soy de creerle más a Nietzsche, pero esa es mi opinión, no es como que te diga que para mí el liberalismo funciona mejor que el socialismo, ¿no? Pero no es que sea cierto, eso ya es lo que uno cree, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo, ¿no? Pero bueno, las investigaciones científicas actuales revelan que no hay evidencia sobre un mundo eterno y perfecto de las ideas. Sí, te lo dejo ahí. Ya, ahora, vamos a ver entonces que este concepto del eterno retorno que Nietzsche toma de los griegos no es el único, ¿ya? Porque también hay otros conceptos que va a tomar de los griegos, que es la diferencia entre un espíritu apolíneo y un espíritu dionisiaco. Lo apolíneo y lo dionisiaco. Muy bien, entonces, en el caso de lo apolíneo, tenemos a todas las fuerzas que están relacionadas con el orden, la mesura, si quieres decirle lo relacionado con el uso del intelecto, todo lo platónico básicamente y lo cristiano también si quieres decirle, ¿ya? Entonces, en el caso de nuestro amigo y papi Nietzsche, lo apolíneo ha cobrado demasiada importancia, ¿bien? Demasiada importancia. Hay un desequilibrio de la sociedad, al menos la sociedad de su época, hacia lo puramente apolíneo. Y tiene razón en ese sentido, porque lo que dicen los cristianos es que la razón, el alma, está por encima del cuerpo. Lo que dicen los ilustrados también es eso, que lo racional es la guía del hombre, del ser humano. Y como bien dice por acá, Sebastián, claro, muy bien, lo apolíneo es la razón, la luz, el equilibrio, la estabilidad. Yo le digo razón, orden, mesura, mesura. Y lo dionisiaco es la pasión, si quiere decirle, el instinto, el caos. Muy bien, excelente. La pasión o también el instinto, la, el desorden o el caos y la desmesura. Entonces, esta es la perspectiva que tiene Nietzsche sobre los dos espíritus. Para él, deberíamos regresar a un equilibrio, ¿ya? Porque es cierto, el hombre tampoco puede ser puramente animal nada más, también tiene que guiarse por su razón, pero su razón tiene que estar adaptada a sus instintos. Ese es el detalle, que nosotros, los occidentales, queremos negar o controlar nuestros instintos con nuestra razón. Y eso lo único que va a provocar es que seamos seres escindidos, es que no aceptemos lo que realmente somos y vamos a vivir diciendo una cosa, queriendo otra y haciendo otra diferente. Pero en cambio, cuando tú alineas tu espíritu apolíneo con tus deseos dionisíacos, entonces vas a vivir tranquilo y en paz contigo mismo, aceptando lo que eres realmente. ¿Y qué eres? ¿Cuál es la antropología nietzscheana? ¿Qué es el ser humano para Nietzsche? El ser humano, como les digo, es una criatura biológica, es instintivo y es natural.
Es natural e instintivo. Instintivo. ¿Y cuáles son esos tres instintos que hay, profe? El instinto de jerarquía, que lo tienen todos los mamíferos. El instinto agresivo y el instinto sexual. Entonces, eso es algo con lo que no vamos a poder luchar. Más bien hay que aceptar que esto es lo que somos. Jerarquía, ¿qué, profe? Entonces siempre va a haber uno que mande, sí, pero mandar no implica abuso. Es el detalle. Va a haber un superior siempre que dé las órdenes porque él está para hacerlo. Pero eso no implica que tenga el derecho de abusar necesariamente del otro, porque tú también tendrías que ser capaz de defenderte ante un abuso y no solamente agachar la cabeza como ovejita. Entonces, está bien que haya jerarquía. Por eso Nietzsche es completamente anti-igualitario. O sea, si Marx cree que todos debemos ser iguales en la sociedad comunista porque pues, ninguno mejor que otro, en cambio en el caso de Nietzsche no. En el caso de Nietzsche es natural que hayan jerarquías. Por eso es completamente anti-igualitarista. ¿Ya? Para él las guerras serían una cuestión netamente natural. O sea, tiene sentido que el ser humano se organice para agredirse a gran escala cuando no se pone de acuerdo con otro ser humano. Entonces, para él más bien, y él lo dice, en sus libros lo dice, el hombre tiene que estar siempre, siempre en condiciones óptimas para la guerra. O sea, lo dice a nivel físico incluso, ¿ah? A nivel físico y mental también, tiene que estar preparado para eso, porque esa es su naturaleza. Interesante, ¿eh? Interesante. Lo digo porque ¿cuántos no juegan jueguitos de guerra? ¿No? Una vez escuché que Pata había puesto un comentario, ¿no? Lo había visto, comentario que decía, no, yo soy, no sé qué medalla era en Call of Duty, yo soy tal rango en Call of Duty, ¿no? Debo tener la experiencia por lo menos de un alférez, algo así decía, ¿no? Brother, no puedes ni correr 3 cuadras, corres 4 cuadras, estás con el pulmón en la mano, ¿no? Y crees que tienes la experiencia de un soldado, de un militar. Entonces, para Nietzsche tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Ya, su comentario de las mujeres es un poco funable, pero dice que también deben apoyar con lo que es la perpetuación de la especie. Vamos a decirlo de esa forma. De Nietzsche al ser humano, esto si quieres decirle su antropología, ¿no? Para quienes ya son un poco más técnicos, es su antropología filosófica que él maneja. Ya, y aparte de esto, vamos a distinguir los tipos de moral. Los tipos de moral en Nietzsche son dos, la moral de amos y la moral de esclavos. Recuerda, la moral de amos es todo lo contrario al cristianismo. El cristianismo quiere compasión, el cristianismo quiere igualdad. Eso es moral de esclavos. La compasión, la resignación, la igualdad. Igualdad. Dice Nietzsche que no hay hombre más inferior que aquel que grita que todos somos iguales. Muy realista, ¿no? Claro. En cambio, para Nietzsche, el orgullo, la soberbia, es un valor positivo. No hay que tener compasión. Todo lo débil debe de perecer, dice Nietzsche. Y hay que ayudarlo incluso a veces a perecer. Bien, pero bien curioso. Su pensamiento. Compasión, adiós, igualdad. Chao también. Interesante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un salón de clases, ¿no? Donde hay gente que ha sacado promedio, imagínate, ¿no? Para que puedas entender esto acá, cómo se haría, ¿no? Ya, ponte, promedio del salón. El tutor dice, ¿no? Ya, vamos a sortear regalitos, un simulacro tranca, dice, vamos a sortear regalos, ¿no? Ya, entonces, unos van a sacar 1800, ¿no? Ustedes, ¿no? Que son repaso, ¿no? Ya, los de veranito sacarán, pues, en ese simulacro 400, 300, ¿no? Ya, ustedes en promedio tendrán que sacar mínimo sus 1000 puntos, pues, en el simulacro, ¿no? Ya, 1900, ya. Y así, ¿no? 1100, así. 1500. ¿Ya? Entonces, hay dos posibilidades. Darle regalos acorde al puntaje que han sacado, ¿no? Ponte, ¿no? 1800 es un regalo de 18 soles.
promedio de 900 y darle a todos por igual un regalo de 900 puntos o de 9 soles. ¿Quiénes van a presionar para que se iguale el asunto? Los que están de media tabla para abajo, pues. Los inferiores, pero los que sacaron buena nota, ¿no? Como ustedes deberían hacerlo ya que están en repaso, ¿no? En un simulador general, pues te van a decir, no, pero está loco, ¿sí o no? Si yo he sacado 1800, mejor que den el puntaje o el regalo de acuerdo al puntaje. Entonces los que gritan igualdad son los inferiores, que es el que te acabo de decir. Ahí está. Es radical su pensamiento, como me dice por interno Luis Enrique, claro. Bueno, no sé, estarán de acuerdo, estarán de desacuerdo, yo les explico, ¿no? Lo que él piensa. Ahora, aparte de esto, profe, para él el mundo metafísico está acabado, está terminado. Por eso se dice, de esta perspectiva, que Dios ha muerto. ¿Ya? ¿Qué significa Dios? No se vayan a equivocar. No sé qué significa Dios. Dios acá no hace referencia a Yahvé, ¿ah? O sea, también, pero no solo. ¿Ya? No hace referencia a Jehová, YHWH, naturalismo. No hace referencia exclusivamente al Dios cristiano. Entonces, profe, ¿qué es Dios en esta frase nietzscheana? Dios es toda fuente de verdad y de valores. Todo el mundo metafísico que se ha construido el hombre. Dios acá se entiende como toda metafísica o como fuente de verdad y de valores. Por ejemplo, para los positivistas, la fuente de la verdad y de los valores es la ciencia. Por eso para los positivistas, Dios es la ciencia. Para Hegel, la fuente de verdad y de valores es la razón. Por eso para Hegel, Dios es la razón. Y para Marx, la fuente de verdad y de valores será lo material y la lucha de clases. Por eso es que también los marxistas tienen su propio Dios. Claro, ya no es un Dios trascendente, pero es una fuente de verdad y de valores. Ahora, ¿qué dice Nietzsche sobre esta fuente de verdad y de valores? Que ya ni siquiera el ser humano cree en los propios reemplazos que él mismo se ha inventado para el Dios cristiano. En la época medieval, la fuente de verdad y de valores era Papalindo, ¿no? Yahvé, Diosito, unitrino. En la época del Renacimiento se abandona ese teocentrismo y ya para la Ilustración se cambia por completo. Y en el siglo XIX, pues tienes ahí, ¿no? Todos los reemplazos de Dios. Pero el ser humano ya ni siquiera cree en esos reemplazos de Dios que él mismo ha fabricado. Entonces, en resumen, profe, ya no hay, pues, ya no hay un mundo trascendente, ya no hay una fuente ni de verdad ni de valores. Entonces, Dios ha muerto. El hombre lo ha matado. Y esto de acá, ¿qué nombre recibe? Esto de acá recibe el nombre de nihilismo. Esto recibe el nombre de nihilismo. Entonces, este nihilismo ya no cree en nada, está vacío por completo. Pero para una entidad que es el llamado superhombre. Ahí está el famoso superhombre o Übermensch, ¿no? Que también le dicen algunos, nombre en alemán. Ahí está el superhombre. El superhombre es aquel que supera el nihilismo. El superhombre supera el nihilismo. ¿A través de qué? A través de la transmutación de todos sus valores. ¿Qué significa esto de acá, profe? Él supera, el superhombre va más allá de sus valores tradicionales del cristianismo que le ha tocado tener. Entonces, este crea sus propios valores, ¿ya? Crea sus propios valores. Porque la moral que tenemos, los valores que tenemos,
Viene del cristianismo, pues. Eso de todos somos iguales. Pues, eso está en la Biblia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso simplemente se ha fundamentado de forma racional nada más en la ilustración, pero sigue siendo el mismo valor. La compasión, la caridad, es un valor cristiano. Eso, por ejemplo, los griegos no creían en eso. ¿Tú crees que un romano, antes de la oficialización del cristianismo, va a creer en eso de la compasión como lo creen los cristianos, ¿no? De dar la otra mejilla, ¿no? Ya a partir de que se hace el cristianismo religión oficial del imperio recién, y eso generó resistencia. Entonces, no. ¿Tú crees que Atila, por ejemplo, ¿no? Genghis Khan, Genghis Khan acaso era cristiano? No, pero profe, ese no era cristiano. Pues no creía en la compasión, ¿no? Entonces, eso de la compasión es un valor del cristianismo. Eso de la igualdad es cristiano. Aunque tú digas que odias a Dios, que no, profe, yo rompo estatuas de la Virgen, me meo encima, tus valores son cristianos. Hombre, es superar todo eso. Eso es la moral tradicional. Eso es la moral de clase. Bien, bien curioso tu pensamiento. Ah, bueno, Christopher Miller tiene referencia a Gilgamesh. Sí, sabe que o sea, hay incluso la propia mitología y limitaciones. ¿Me escucha, profesor? Quiero vencer mis límites. Quiero vencer la resistencia que tengo. Ah, sí. Gracias por lo. Entonces, esa es la voluntad de poder, gente, ¿ya? Bueno, en fin, eso es lo que propone Nietzsche. Bien, justo 5 en punto pensaba acabar esto. Ahí está, excelente. Ahora sí, vámonos a filosofía del siglo XX, ¿ya? Yo la menos competitiva y sé que Muy bien, muy bien. Y sí, pues, por ejemplo, Nietzsche, ¿ya? Y quizás en esto me parezca un poquito a él. No digo que esté bien, ¿ah? Capaz alguien de psicología me podrá decir que estoy equivocado, que Nietzsche estaba loco, quizás. Pero Nietzsche no estaría muy de acuerdo con esas imágenes que salen diciendo, ¿no? Ay, estás dando lo mejor de ti. Y siéntete bien por eso. Que estás, o que esas imágenes que salen, ¿no? Está bien de vez en cuando sentirse mal. Está bien de vez en cuando parar un rato. Está bien de vez en cuando ser un débil de porquería. Está bien de vez en cuando ser un flojo que no hace lo que tiene que hacer. Todo está bien ahora, ¿no? Nietzsche no estaría tan de acuerdo con eso, ¿no? Al mundo no le importa si crees que mereces o no mereces las cosas. Al mundo lo que le importa es tus resultados. Puedes o no puedes hacerlo. Ganas o no ganas. ¿Ganaste o perdiste? Así de simple. Pero bueno, eso es lo que creería Nietzsche, ¿no? Muy bien, muy bien. Fue uno de los Bueno, no sé si estará considerado como bueno o malo, como de una adecuada salud mental, no sé, pero yo les transmito simplemente el mensaje. Ya sabes, cuando hablo de Agustín de Hipona tengo que convencerte de que Dios existe. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a ver ahora, tema del siglo XIX. Vamos a ver ahora filosofía analítica, filosofía del siglo XX. La parte analítica y la parte metafísica también que nos han venido. Así que fundamental, gente, recordar esto de aquí. ¿Ya? A ver, sí, pues porque vino analítica, al menos en el título vino esto de filosofía analítica. ¿Ya? Aparte, igual Wittgenstein viene, ¿no? Sea que esté o no esté en la ficha, igual Wittgenstein viene. Sí, acá está, pregunta número 5 habla de Wittgenstein y ya, entonces sí, está bien. Está bien, está bien.
Mm, Claro, es que hay que encarnar, ¿no? O sea, sí, y cuando a veces explico en debates éticos, tengo que explicar la postura pro aborto o la postura pro vida. Ahí es más complicado, pues, porque tengo que encarnar ambas, ¿no? Y un grupo se me va encima y el otro también. Tengo que estar aclarando esto cada rato. Pero en fin, son problemas éticos. ¿Y qué diría Wittgenstein de los problemas éticos? A ver, en sí, de todos los problemas filosóficos, ¿no? ¿Qué diría nuestro papi Wittgenstein del famoso conglomerado analítico, la famosa filosofía analítica? A ver, ¿análisis de qué, profesor? ¿Ya? Para empezar, análisis del lenguaje. Esto es lo que se va a hacer aquí. Entonces, los analíticos consideran que el lenguaje más adecuado es el lenguaje formal. Justamente Frege trajo esto de la formalización, muy pero muy importante. Entonces, ellos consideran, esto es fundamental, ¿ah? Todos los analíticos consideran que la filosofía no es productora de conocimientos. Acá la filosofía se hace un harakiri, se suicida, o básicamente se quita por completo a sí misma del centro del tablero, porque dice que no nos da conocimiento, solamente nos permite esclarecer, diferenciar el lenguaje con sentido del lenguaje sin sentido. Para los analíticos, la filosofía solamente es una actividad esclarecedora, aclaratoria del lenguaje. Acá tengo este gráfico ya hecho, ya, para no perder tiempo. ¿Qué sería entonces, profe, la filosofía? A ver, ¿cómo funcionaría? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Mira, miren por acá. Acá tenemos proposiciones, ¿ya? Que forman parte en su conjunto, ¿no? Del lenguaje, ¿ya? Al conjunto de las proposiciones le vamos a conocer como lenguaje. Entonces tengo diferentes proposiciones. Por ejemplo, está lloviendo. Por ejemplo, Pedro tiene polo rojo. Bien. O la razón universal se mueve dialécticamente. Son afirmaciones, son proposiciones. Lo que va a hacer la filosofía es servir como una especie de filtro donde se van a quedar atoradas todas las que no tienen sentido, aquellas que no se refieren a hechos. Mira, acá muchos se confunden, y ustedes que son los que se han quedado son porque tienen interés en esto, así que sí, les puedo dar un poco más de nivel. Acá muchos se confunden en la diferencia entre sentido y verdad, ¿ya? Mira, 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 mi amor, escúchame bien. No es lo mismo que una proposición tenga sentido a que una proposición sea verdadera, ¿ya? No es lo mismo que una proposición tenga sentido a que una proposición sea verdadera. Ya, profe, ¿cuál es la diferencia? Ya, mira, mi amor. Que una proposición tenga sentido implica que hace referencia a un hecho comprobable mediante la experiencia. Por ejemplo, en este mismo momento, yo puedo decir, a ver, ya esto no de llueve, ¿no? Sino Pedro, que soy yo, está en su casa. Pedro está en su casa. ¿Ya? Bueno, acá donde yo vivo, ¿no? Departamento. Entonces, Pedro está en su casa y de pronto, ¿esa afirmación tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido, porque hay un sujeto que se puede llamar Pedro y existen lugares, edificios llamados casas. Entonces, como hace referencia a un hecho, Jocelyn, tiene sentido. Y en este caso, la proposición es verdadera, porque corresponde con la realidad. Recuerden, para Aristóteles y para Wittgenstein también, la verdad es la adecuación o correspondencia de la proposición con la realidad. ¿Qué? Oye, la proposición, pues mira, acá está la proposición. Pedro está en su casa, esa proposición. Ya, y la realidad soy yo. Mira, 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 soy realidad, mira, soy. Yo soy la realidad y estoy aquí en mi casa.
Entonces, ¿coincide o no coincide la proposición Pedro está en su casa con la realidad? Sí, coincide. Por lo tanto, es verdad. Ahora, que te digan, Pedro tiene polo rojo, cuando ahorita estoy con polo negro. Ya, ahí sí, la proposición es falsa, pero igual tiene sentido, porque está refiriéndose a un hecho materialmente posible. ¿Existen los polos rojos? Sí. ¿Hay una posibilidad material de que Pedro tenga rojo? Sí. Entonces la proposición tiene sentido. Por más que sabemos que es falsa, igual tiene sentido porque está refiriendo a un hecho, a algo que puede existir materialmente, a un hecho posible materialmente. Lo que no tiene sentido es lo que se refiere a cosas que no pueden existir materialmente, a cosas que van más allá de lo físico. Por ejemplo, decir que el alma de... ¿Quién se ha muerto últimamente? No sé, el alma de Ramón Castilla está triste, por ejemplo. Se me viene un personaje random a la cabeza. El alma de Ramón Castilla está triste. Ya, profe, yo no voy a poder confirmar eso, porque el alma no es una entidad física material, es una entidad metafísica. El yo decirte, la idea de justicia, o sea, la forma platónica de justicia, la idea platónica de justicia es perfecta. Profe, mi teoría dice es que sí, que es verdadero, pero aguanta. Wittgenstein dice, por definición, el mundo de las ideas de Platón es metafísico. Y todo lo que digamos de esto nunca lo vamos a poder comprobar. No es un hecho materialmente posible. Por lo tanto, carece de sentido. Y si carece de sentido, mi amor, no es ni verdadero ni falso. No es, o sea, no es que Wittgenstein diga que la metafísica es falsa. No, 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 no es falsa. Porque para ser falsa, tendría que poderse comparar con un hecho material. No es ni falsa, por último. Es pseudo proposición o falsa proposición. Ni siquiera deberíamos hablar de eso. Eso no debería existir. Entonces, lo que tiene que hacer la filosofía es eliminar todas esas proposiciones que no hacen referencia a hechos, o sea, que no tienen sentido, porque son metafísicas. Entonces, la filosofía purifica el lenguaje, purifica el lenguaje. Ah, Bogotá, ¿no? Claro. Claro, entonces no es una proposición, eso de el mundo de las ideas es perfecto, es una pseudo proposición, para Wittgenstein, ¿eh? Para Wittgenstein, es una pseudo proposición, porque no hay una realidad material con la cual compararla para saber si es verdadero o no. Si yo digo acá en este momento, ¿no? Muñante tiene el cabello rubio y largo, ¿no? O Muñante está con los labios pintados de rojo, por ejemplo. Eso es una proposición con sentido, porque habla de algo físico material, que puedes comprobar. Obviamente tú me miras y ves que es falso. O no sé, Jocelyn está conectada a la clase. Ya. Es una proposición también verdadera, con sentido. Pero que yo hable de cualquier cosa metafísica, como por ejemplo, Dios es uno y trino, no es materialmente comprobable. Por lo tanto, no se debe hablar de eso. Es una pseudo proposición. Y lo que hace la filosofía es purificar al lenguaje de esas pseudo proposiciones. Entonces, a ver, les pregunto, si están atentos, está valiendo la pena la tarde. Si es así, entonces completa. La filosofía debe purificar el lenguaje eliminar, o en todo caso, se debe eliminar ya, te pongo así. Si debemos de, no, espérate, lo puse solamente para, ahí está. Ya, se debe eliminar ¿qué cosa deberíamos eliminar? Las proposiciones sin sentido, ¿qué nombre reciben? A ver, completa. Claro, muy bien, ahí está.
La metafísica. Excelente. Ahí está, ahora sí, estoy contento. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Silvana, claro, o sea, las posibilidades, o sea, las que son materialmente posibles, Silvana, las proposiciones materialmente posibles tienen sentido, sean verdaderas o falsas. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, la taza de mi baño es de color azul. ¿Esa proposición tiene sentido o no tiene sentido, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Existen las tazas de baño que son de color azul? Sí, tiene sentido. Bueno, en realidad es de color negro. Entonces es falsa la proposición, pero igual tiene sentido, porque hay una posibilidad material de que lo sea. Así sea falsa. Claro, si yo digo mi control remoto es blanco, también tiene sentido y es verdadera. Bien, está pescado. Está sin derecho, dice. Profe, el amor y el odio son proposiciones con sentido. Ah, muy, muy buena pregunta. La experiencia sentimental, emocional, claro, ¿no? Yo experimento una emoción, ¿no? Ya, eso sí puede tener sentido, ¿no? Claro, ahí sí podríamos clarificarlo un poco más, clarificar el lenguaje y pasarlo a algo más físico, como que, por ejemplo, ¿no? Eso del amor, bien, yo segrego dopamina, oxitocina y endorfinas cuando veo a una amiga que por ahí tengo, por ejemplo. Ya, ok, eso sería entonces, en todo caso, la forma de enunciarlo correctamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ya, ahora, se ha purificado el lenguaje. Ya, cuando se ha purificado el lenguaje, el resultado va a ser que solamente van a quedar proposiciones que hablen de hechos, porque ya todas las proposiciones que no hablan de hechos, ya las botamos a la basura, ¿sí o no? Ya botamos toda la metafísica a la basura. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente las proposiciones que hablen de hechos. Entonces, la sumatoria y la estructura de proposiciones va a ser idéntica a la sumatoria y estructura de los hechos. Por lo tanto, el lenguaje va a tener la misma forma y estructura que el mundo. A eso de que el lenguaje tenga la misma forma y estructura del mundo, la misma forma, le llamamos isomorfismo, que es el resultado de haber purificado el lenguaje. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces, para Wittgenstein, así como las proposiciones, las podemos clasificar en proposiciones con sentido, que pueden ser o verdaderas o falsas, y pseudoproposiciones, o sea, sin sentido, también cualquier pregunta filosófica puede clasificarse como con sentido o sin sentido. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta, un problema, tengo la pregunta de si el ADN de los seres humanos tiene por lo menos un 90% de similitud con el ADN de los chimpancés, o de los gorilas, o de los bonobos. Ya, voy a poner por acá gorilas. Bien. Ok, si yo tengo esa pregunta, esta pregunta es, ¿materialmente definible? Sí. Entonces tiene sentido, pero no es tarea del filósofo responder, porque el filósofo no da conocimiento, solo aclara el lenguaje. Entonces, es problema de la ciencia. Y si yo tengo una pregunta del tipo, am, ¿la razón universal se despliega dialécticamente? O tengo una pregunta del tipo, ¿la idea de el bien determina las acciones? O sea, la idea platónica del bien determina las acciones. O tengo la pregunta de, Diosito nos dio libre albedrío. Como hablar de Dios no es hablar de algo físico, material, como hablar de la razón universal no es hablar de algo físico, material, como hablar del bien no es algo físico, material, entonces es un pseudo problema, pues nunca vamos a poder llegarlo a contestar. ¿Qué haces preguntándote esas tonterías? Entonces, chao. Una vez que has separado a todos los problemas, vas a terminar matando todas las preguntas, todos los problemas,
que no tengan sentido y solamente te vas a quedar con aquellos que tienen sentido. Y ahí ya no va a ser necesaria la filosofía, porque ya esclareciste el lenguaje. A partir de acá en adelante, solamente vamos a hablar de puros hechos nada más. Y entonces, profe, la filosofía desapareció, pues. Como te digo, se suicidó, acá se mató. Porque ya te dice, cualquier pregunta, o bien es pseudo problema, o bien es problema para que la resuelva el investigador. Se acabó. Ya metafísica no se puede hacer. De lo que no se puede hablar, es mejor callarse, decía Wittgenstein al final del Tractatus Lógico-Filosófico, que es esta primera etapa que estamos describiendo. Ahora, ¿lo decía porque consideraba que la metafísica era inferior? No, curioso, porque luego se descubre que Wittgenstein en realidad era místico y que para él esas cuestiones de Dios, del alma, solamente se sentían en el interior, no se podían expresar mediante el lenguaje. O sea que en realidad para Wittgenstein, si nosotros no debemos de hablar de metafísica, no es porque la metafísica sea basura, sino porque la metafísica es superior al lenguaje que utilizamos para referirnos al mundo. Bien, 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 bien curioso. Por eso algunos dicen, no, Wittgenstein es místico. Bueno, sí, pues lo es. Profe, entonces la filosofía analítica busca que la filosofía se mate porque no da conocimiento. Claro, exacto. Ahí está la metáfora de la escalera, Jesús. Wittgenstein dice que la filosofía es como una escalera que una vez que utilizamos, pa, botamos, porque ya llegamos al isomorfismo, que es un lenguaje purificado, y ya, pues ya luego ya no nos sirve, ¿no? Pero ya para qué. Por eso te digo, no capaz. Entonces, él cree con esto que ya acabó con todos los problemas de la filosofía, pues. Y dice, bueno, gente, se acabó, ¿no? O bien hace referencia a hechos, ahí está el investigador que te lo resuelve, o bien es un pseudo problema, no tienes por qué preguntarte eso. Chao, me voy. Ya. Y esa es la primera etapa, pues. Esa es la primera etapa de Wittgenstein, donde dice que el mundo y el lenguaje tienen que tener la misma estructura, la misma forma. ¿Ya? Entonces purifica el lenguaje y llega al isomorfismo. ¿A dónde se va? A ser maestro de escuela. ¿Ya? Y siendo maestro de escuela, se da cuenta de que los niños y las personas comunes del campo de su país, porque él se fue al fondo, ¿no? Al campo de su país, se da cuenta de que la gente, de verdad, la gente real, no utiliza el lenguaje como un método para describir fielmente la realidad. La gente normal no utiliza el lenguaje como una pintura lógica de los hechos, como él quería en su primera etapa, pues del Tractatus, ¿no? En su teoría pictórica. Sino, profe, sino que la gente real utiliza el lenguaje como una herramienta. Y para ya la segunda etapa, el segundo Wittgenstein, el valor del lenguaje está determinado por el uso que le damos. Por lo tanto, tiene un matiz mucho más pragmático. Entonces aparece la teoría de los juegos del lenguaje. El lenguaje es una especie de juego reglado, de juego de normas que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Ahí surgen las metáforas, por ejemplo, ¿no? Como juegos de lenguaje. O sea, imagínate, loquito, 14 de febrero, estás así acurrucadito con tu pareja y de pronto ella te dice algo como que, ay, me derrito. Y tú debes decir, ¿qué? ¿Qué cosa eres? ¿Un cubo de hielo para pasar de estado sólido a líquido? O te dice 14, ¿no? Te dice, ay, amor, soy tuya. Y tú le respondes, pero la esclavitud se abolió en el año 1800. No puede ser mía porque no hay esclavitud posible. Pues, ¿qué? Te va a meter un cachetadón, no se va a parar y se va a ir, ¿no? Porque no estás entendiendo que está utilizando el lenguaje en ese momento no como una descripción exacta de la realidad, sino como un juego normado. Ahí está. No me baja eso por aquí. Sí, 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 ahí les paso las diapositivas, Ariana, ¿ya? Yo captando indirectas. Bien, muy bien. Sí, soy ese, sí, claro, yo respondería de esa manera. Ay, ay, ay. Es un ejemplo nada más, Jessy, es un ejemplo. Sí, claro que sí.
Soy más santo que Tomás de Aquino. Muy bien, muy bien. Ya, entonces esa es la segunda etapa, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos a pasar a filosofía latinoamericana y peruana. ¿Sí? Filosofía latinoamericana y peruana, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ya. Igual ahí les paso material también, esto les va a venir con material extra, aunque sea para que repasen, ¿ya? No quiero que no estén repasando. Tiempo hay, solamente hay que saberlo administrar bien, ¿ya? Te digo, tiempo hay. Si no, pregúntale a tu aplicación de bienestar digital del teléfono celular. Ahí te dice cuántas horas a la semana has pasado en Instagram, cuántas horas en TikTok, cuántas horas bajando y bajando Reels. Ya, profe, ya. A ver, a ver. Claro, pues. Ya acá depende de ti, ¿no? Como decían los existencialistas, como decía Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Depende de ti de las decisiones que tomes. Tienes la facilidad de poder estudiar. Y valga verdades, ¿no? Acá ¿no? En este lugar, en esta empresa, como se dice por ahí, tienen la costumbre de jalar buen personal, ¿no? Claro. He visto hace rato que estaba llevando literatura con Rocha. Rocha cobra bien, ¿ah? Ya, cobra bastante bien. Entonces, aprovecha, loquito. Aprovecha. No sé, se han desconectado algunos. ¿Qué tendrán que hacer? Pues no sé, capaz tendrán que ir a chambear, ¿no? Algunos chambean, ¿no? Bueno, ya, si es que es eso normal, ¿no? O otros ya simplemente flojera, pues. Muy bien, muy bien. TikTok ya fue hace tiempo, ¿no? Solo WhatsApp, profe, dice por acá. Ahí está. ¿Cómo vencer la procrastinación? Oye, mira, no es que sea mi amigo, ni lo conozco, ni nada por el estilo, ¿ya? Pero hay canales que yo les puedo recomendar, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Espérate. Ujú. Ya, a ver, por acá. Acá les pongo, acá YouTube, este de acá, la ducha fría, ¿ya? Este men tiene muy buenos. Bueno, acá está mi aplicación de IQ. Este men tiene muy buenos videos, de verdad. De verdad les recomiendo mucho sus videos para vencer la procrastinación, para organizarse, cómo desintoxicarte de la gratificación inmediata, de la dopamina, tener autocontrol, así se destruye la pereza. Este video me lo he visto completito y está genial. Yo recomiendo mucho a este men de la ducha fría y también a Adrián Sola Pastor. Adrián es, no Adrián. Este men. Adrián Sola Pastor, también es muy bueno. Ahora se está centrando más en productividad, ¿no? Pero también habla de esto, ¿no? De cómo es que puedes mejorar, ¿no? Tu gestión del tiempo, sobre todo. Él más habla de productividad. ¿Ya? Y si quieren, no sé, pues algo más motivador, Marpe, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Pero acá con la ducha fría, y con Doctor La Rosa, si quieren una fundamentación científica para ustedes que repasan biología, que tienen biología fresca, a veces yo tengo que repasar biología para entender lo que dice Doctor La Rosa, pero este canal es genial también, ¿ah? Es genial, de Doctor La Rosa. Les recomiendo, ¿no? Porque, pucha, yo hablarte de esto no lo voy a hacer bien en 5 minutos, te puedo hablar en 20, pero ellos también tienen videos de esa longitud, ¿no? Por ejemplo, esto de cómo ser extremadamente disciplinado, este video de acá está bien, pero bien hecho. 20 minutos que valen la pena realmente. Este véanlo, tiene 1 millón de vistas, véanlo, de verdad se los recomiendo mucho. ¿Ya? Cómo mejorar la función cerebral, por ejemplo, ¿no? Cómo dejar el celular, por ejemplo, también, ¿no? Tiene técnicas muy precisas que yo aplico en mi vida, ¿no? Te lo digo porque a mí me funciona. Hay gente que se especializa y que tiene más experiencia que yo, entonces mejor se los recomiendo directamente a ustedes, ¿ya? Ahora, también fíjate qué te sale en tu algoritmo, ¿ah?
Porque, mira, como yo estoy ya trabajando para ser creador de contenido, si te das cuenta, ¿no? Se nota. Entonces, acá estoy investigando canales pequeños. O sea, si te das cuenta, mi feed de YouTube, no te van a salir tonterías, ¿no? De una piscina, 1000 cucarachas, ¿qué pasará? Reto, me como 50 helados en media hora. Estupideces no me salen. Me salen cosas productivas. Y no lo digo para presumirte, ni para hacer, pues, no, ni para chancarte. Te digo que se puede. ¿Ya? Porque si yo que soy medio gil puedo, pues imagínate tú, ¿no? Te dices, no, que esto que el otro día, pues mira, acá me sale, por ejemplo, ¿no? Cómo organizarse, ¿no? Esto de acá. Noticias, por ejemplo, cómo editar, política internacional, consejos para crecer en Facebook, chat GPT, videos de autos. Uno que otro video de fútbol me puede salir, ¿no? Política, Jaime Bailey, por ejemplo, análisis de cine, análisis de edición, ¿no? Cómo entrenar, por ejemplo, el cuerpo, que también, la informática me gusta, la política me gusta. Entonces, eh, ahí están. Les recomiendo mucho esto. Bueno, y también les recomiendo estudiar. A ver, ese algoritmo, dicen, ¿no? Claro, me gusta la informática, pues por eso justamente en esta empresa, en Bonex, participé con un equipo de ingenieros que contrataron de la uni para hacer un proyecto de inteligencia artificial orientado a la creación de contenido educativo, ¿no? Con supervisión de profesores, obviamente. Ahí está. Música y noticias. Tejidos a crochet, dice, ya, pues, y va. Doctor House. Alquimia. Ah, sí, también tengo ese proyecto, pero ya voy a sacar mi proyecto aparte, personal de Pedro Muñante Filosofía. Ya ahí les pago, ahí les paso la voz. Bien, entonces gracias César, muy bien, así le voy a dar eh, acá. Bien. Ah, y para Filo, el men de Daring McNabb. Daring McNabb. Bien. Ese es el que yo, ups, no, ahí se lo mandé a alguien en privado. Es el que yo veo, ¿no? Personalmente, ¿no? Es entretenido. Bien, ahora sí, entonces, bueno, pero creo que con las clases, bien, también, puedes ir avanzando, ¿no? Así que, eh, para Filo, Pedro Muñante. Bonex, para Filo, Bonex. Muy bien, a su madre, ¿qué tal spam que me ha metido Movistar hoy? Ahora sí, vámonos a hablar del problema de la autenticidad latinoamericana. Bien, ahora. ¿Qué tenemos que saber al respecto de esto de acá, gente bonita? Para comenzar, aquí hay una pregunta fundamental que se hacen los filósofos, y es si nuestro pensamiento latinoamericano es auténtico o no lo es, ¿ya? Entonces, para Leopoldo Sea, existen problemas propios de nuestra región, como el subdesarrollo, la dominación, todo esto, ¿ya? Y eso es lo que nos hace propios, originales, auténticos. ¿Ya? Ese tipo de problemáticas. ¿Ya? Ahora, también es posible hablar de la postura de Salazar Bondi. Salazar Bondi dice que no, que nosotros solamente copiamos nada más lo que viene de fuera. La dominación en nosotros es cultural y económica. ¿Ya? Quiere decirle, ¿no? Ahí está nuestro amigo Salazar Bondi. Claro, nosotros no somos auténticos en nuestro pensamiento filosófico porque incluso a nivel económico estamos siendo dominados por las potencias y eso hace que culturalmente queramos parecernos más a ellos, incluso en la filosofía. O sea, queremos parecernos lo más posible en europeo en la forma de vestir, en la música que escuchamos y la filosofía lo mismo. Entonces no hay un pensamiento propio en Latinoamérica. Aparte de eso, dice Miro Quesada que la filosofía latinoamericana antes no era auténtica, ¿ya? Sí, antes no lo era, pero ahora sí lo es. O sea, ahora sí podemos tener un pensamiento latinoamericano auténtico, ¿ya? Es un proceso que ha llegado a darse y que ya se completó. Muy bien, ese es el problema de la filosofía latinoamericana. Ahora tenemos que hablar del problema de la filosofía en el Perú, ¿ya? Y acá ya es recordar etapas. Ya acá ya es pautearles cómo van a estudiar esto. ¿Ya? Vamos, gente.
Cuando contratas un entrenador personal, él no va a hacer el ejercicio por ti, ¿no? Está supervisándote cuando lo haces y te enseña a hacerlo. Pero justamente eso, ¿no? Te hace una programación. Ya mira, ¿cómo haces press de banca? Ya tienes que hacer así, codo, ¿no? En cierto ángulo, pum, pum, pum. Ya luego tú solito también tienes que hacer. Así que acá te voy a pautear cómo se estudia esto. Se estudia en torno a problemas centrales porque es desarrollo histórico. Repito, se estudia en torno a problemas centrales porque es desarrollo histórico. Entonces, el problema central de la neoescolástica es la humanidad del indio. O sea, ¿el indio es humano o no lo es? Ese es el famoso debate o controversia de Valladolid, que en Historia del Perú deben haberlo tocado quizás también. Aquí, la parte filosófica está en que se utilizan argumentos aristotélicos para defender tanto la postura a favor del indio como en contra del indio. Y se utilizan argumentos religiosos cristianos para defender la postura tanto a favor del indio como en contra del indio. ¿Ah? Lo que veo que lamentablemente a veces algunos hacen solamente es darte el argumento cristiano en contra del indígena para hacerte creer que el cristianismo solamente se encargó de querer desaparecer al pobrecito indígena. No, porque el propio Bartolomé de las Casas utiliza argumentos teológicos. Mira, ahí está, ¿no? Este es un cura, está todo vestido acá, con su crucifijo ahí. Entonces, los argumentos teológicos, o sea, religiosos y antropológicos, filosóficos, van a ser utilizados tanto por Juan Ginés de Sepúlveda como por Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Ahora, ¿qué dijo Juan Ginés de Sepúlveda? Que esa definición aristotélica de que el hombre es un animal político no encajaba con el indígena. Por lo tanto, para Ginés de Sepúlveda, el indígena puede ser tranquilamente exterminado o hacerse una guerra justa en contra de ellos. Es normal, ¿no? Hazle la guerra, extermínalo, lo que quieras. ¿Ya? Y Bartolomé de las Casas, más bien, interpreta al animal político como ser social. Y dice, pues los indígenas sí tienen una estructura social, entonces sí son humanos. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, esta es la postura que gana, dicho sea de paso, y se reconoce la humanidad del indio. Ah, ¿qué más? En la ilustración, gente, no hay mayor detalle más que el proceso de independencia en realidad. Ahí tienes a los pensadores, ¿no? A los pensadores y sus doctrinas, que esto de acá se ve también de manera intensiva en Historia del Perú. Hay movimiento reformista, movimiento separatista. Lo que importa acá es que llegan las tesis modernas, ilustradas, de que el hombre es libre y racional. Y que va a haber un rechazo a lo anterior, a lo antiguo, en pos de la independencia. Donde sí hay más debate filosófico y de filosofía política es en el romanticismo. ¿Ya? En el romanticismo sí va a haber el debate por la organización política del Perú. O sea, ahora que somos independientes, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos organizamos? Ya, ahí aparece la propuesta conservadora de Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera está influenciado por el providencialismo de Agustín de Hipona. ¿Qué era esto del providencialismo? Dios dirige la historia. Por lo tanto, hay personas que tienen el derecho divino a mandar, porque su poder está garantizado por Dios. ¿Ya? Ahí tienes el providencialismo. Y también como está influenciado por Agustín, y a su vez Agustín está influenciado por Platón, entonces Bartolomé Herrera va a creer que debe ser el más capaz, aquel que mande, aquel que gobierne. Deben ser los más inteligentes, aquellos que tomen el poder. O sea, él no cree en la democracia, pues. Igual que Platón, ¿no? Para Platón deben ser los más racionales, los que manden. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de esos ideales hablamos en filosofía peruana contemporánea, ¿no? Muy bien. Ahora,
¿Por qué, profe? ¿Ah? ¿Por qué quiere que volvamos a ser colonia de España, seguramente, entreguista, no, que esto, que el otro? Porque a su juicio, nuestro amigo Bartolomé Herrera, o sea, en el Perú no hay gente capacitada para gobernar el Perú, para comenzar. Aparte, ¿qué prefieres? ¿Un médico que haya sido criado desde niño para ser médico, que haya nacido en una familia de médicos, que haya sido entrenado junto con todos sus primos para ser médicos todos, y de ellos el más capaz de todos los primos, sea el que te gobierne, o perdón, el que te cure, el que haya crecido, a los 8 años ya sabía leer radiografías, a los 10 años sabía inyectar, a los 15 años ya sabía hacer cirugías menores, a los 20 años, cuando tú recién estás ingresando a San Marcos, él ya sabe operar trasplante de corazón. ¿Prefieres alguien que ha sido criado para ser médico, que te trate? ¿O prefieres a uno que recién ya de viejo aprendió a hacerlo? Lo mismo es con las cuestiones del poder. ¿Prefieres a alguien criado desde la cuna para mandar, para gobernar, porque nació en casa real? ¿O prefieres a alguien que recién a los 40, 50 años se topó de casualidad con el poder y se comenzó a alocar para robar lo más que pueda? Esa es la pregunta que te haría Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera dice, bueno, yo prefiero a alguien que haya sido criado para mandar desde chiquito, desde la cuna. Entonces, por eso es que prefiere que exista una monarquía, que exista un gobierno, ¿no?, de reyes, y bueno, eso aquí en Perú no hay, así que pues, hay que traer de afuera. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. A ver si tiene razón, dice, fue Christopher, no, claro. Sí, pues por ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿aparece quién? Aparece este Benito Lazo. Benito Lazo es liberal. Y como liberal, en este caso dice que debemos ser una república y que debe haber democracia. Porque las cuestiones del poder, de la política, nos importan a todos, ya que todos salimos afectados. O sea, como esto nos afecta a todos, entonces todos tenemos que participar de la política. Esa es la propuesta liberal. Para Benito Lazo, entonces, debe ser el pueblo, la voluntad general, la soberanía de la mayoría, la que tome las decisiones de quién tiene que ser gobernante. Por lo tanto, él propone algo que se llama la soberanía de la mayoría, la voluntad general o la democracia, donde los ilustres peruanos van a elegir a sus ilustres gobernantes y como la voz del pueblo es la voz de Dios, no nos vamos a equivocar al momento de elegir a nuestros representantes. Y ahí tienes a tu Congreso, ahí tienes a los últimos 5 presidentes, 6, no sé, desde la República del Perú, que nació corrupta. En fin. Bueno, bueno, ahí está el ratero Toledo, el ratero Alan García, aunque Keiko no ha sido gobierno, pero la ratera Keiko, el ratero Castillo, el ratero PPK, el ratero Vizcarra, el ratero Fujimori, el ratero que tú quieras, ¿no? Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Todos elegidos democráticamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el positivismo. Ya. Eso del debate del romanticismo se da a inicios del siglo XIX, los años 1800. Para fines del siglo XIX, acuérdate, Perú vivió una guerra que salimos, ¿no?, a defender a Bolivia y Bolivia al final dijo ya fue y al final nos terminaron pegando. Perdimos la guerra contra Chile, ¿no? La ciudad quedó un poco maltrecha. Periodo de reconstrucción nacional. ¿Cómo vamos a reconstruir el Perú? Ya, hay propuestas. Una propuesta es esta, la del positivismo. Ya, el positivismo dice que mediante la ciencia vamos a alcanzar el orden y el progreso, lo que vimos hace rato. ¿Ya? Y justamente acá aparece un personaje que lo ven en Historia del Perú, Literatura y Filosofía, que es José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Siempre digo su nombre completo para que se den cuenta que este hombre pobre no nació. Este viene de familia aristocrática y recontra aristocrática, o sea, pituco entre pitucos. Y justamente González Prada vio de cerca cómo es que la clase dirigente limeña, casi siempre cobarde y cagona, básicamente se dejó llevar o se entregó cuando Chile invade. Entonces ahí se decepcionó por completo del Estado. O sea, ya estaba con esas ideas, ¿no? Pero ya por completo ya ya
se abandona, reniega de la existencia del Estado y propone pues que seamos un lugar donde no existe el gobierno, donde no existe el Estado, porque el Estado siempre es un instrumento de opresión. Debido a eso, es que él es considerado como anarquista, porque dice que no debe existir el Estado, ni la policía, ni el mando de un hombre por otro hombre. Entonces, él dice esto, ¿no? Aparte de esto, también defiende al indio, dice que es explotado en las haciendas. Eso es verdad, ¿no? Él dice, los indígenas son los que realmente quisieron ganar la guerra y pues al final de cuentas son explotados, ¿no? Eso no está bien. Interesante su anarquismo de nuestro amigo González Prada. Bien, a ver, ¿qué más? No sé, fueron suficiente antes de votar, dice por acá. Claro, efectivamente, ¿no? Justamente hablando de eso, de lo que menciona Luis, de que la gente que vota no se informa bien por su candidato. Me acuerdo que cuando salió recién, no era chibulito, así, los smartphones recién estaban poniendo de moda. Decían, no, ahora todo el mundo va a tener internet para informarse, para estudiar, leer libros en la palma de su mano. Y cuando habían elecciones, decían, ¿no? Ahora que hay internet, todo el mundo puede informarse en vivo, ¿no? De los planes de gobierno que tienen los candidatos y saber cuál es la propuesta que tiene todo el mundo. Gracias a la tecnología, la democracia va a mejorar. Positivismo, pues, ¿no? Gracias a la ciencia y la tecnología va a mejorar el gobierno, ¿no? La sociedad. A ver, a ver, a ver. Está, a ver. Me dice acá, hoy después de un gobierno que hizo religión otra vez y le dio el derecho a voto a las mujeres, pero fracasó. Muy bien, entonces ya, ahora, profe, ¿quiénes se oponen a lo del positivismo? ¿Ya? Ya con esto ya gente, ya sí, sobrado, ¿no? Te regalo unos minutos más. Con esto de acá, ya podemos ir decantándonos, ¿no? ¿Quiénes se oponen al positivismo? Los espiritualistas. ¿Por qué? Porque los positivistas ponen demasiada fe en la ciencia y la tecnología. Y los espiritualistas dicen, mira, loco, está bien, ¿no? Pero al final de cuentas, la mano que guía la tecnología, que es una herramienta, va a estar controlada por los valores que tenga la persona. O sea, este celular, por ejemplo, ¿no? Bueno, y su complemento, que tengo otro más acá. Estos celulares yo los puedo utilizar para crear contenido, para educar a la gente, o los puedo utilizar para extorsionar también. ¿De qué va a depender que esta herramienta altísimamente sofisticada llamada teléfono celular yo la use para el bien o para el mal? Va a depender de los valores que yo tenga. Entonces, antes que educar en ciencia y tecnología, educa en valores. ¿Y a quiénes tienes que educar en valores? A la élite universitaria. ¿Ya? Una educación en valores para la élite universitaria. Educación en valores para la élite universitaria. Universitaria. Ya, porque al final de cuentas ellos son los que van a dirigir el país. Y claro, en la época de Alejandro de Usta, ser universitario era sinónimo de élite, pues. O económica, porque tenías que ser de clase media alta para ser universitario, o intelectual, ¿no? Si eras universitario era porque o eras muy inteligente o de clase más o menos acaudalada, ¿no? Y que has tenido buena educación desde niño. O sea, acá no existe el Lavallejo, no existe la UTP, no hay eso, ¿no? Entonces, para ellos, para la élite universitaria, tiene que haber una educación moral y estética, ¿ya? Y para los que no son de la élite, dice Alejandro esto, diría algo como que, mira, mejor primero que se aprendan a comportar antes de enseñarles otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué haces enseñándoles ciencia, tecnología, historia, matemáticas y ni siquiera, carajo, cuando van a la playa pueden dejar limpio, dejan hecho una porquería, excusándose en que, ay, no, que pobrecito yo, que esto, que lo otro, ¿no? O sea, primero enseñarles valores, ¿no? Civismo. Y ya luego les enseñas ciencia, tecnología. Bueno, eso diría nuestro amigo Alejandro Deusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, gente, ahí está. ¿Alguna duda, preguntita, comentario? Claro, la IA tiene ventajas y desventajas. La IA es una herramienta, depende de ti cómo la vas a utilizar. Yo la utilizo, por ejemplo, para ser más productivo, para organizarme, para crear calendarios de qué cosas hacer. Eso, para eso yo utilizo la inteligencia artificial. Yo pago los $20 del ChatGPT Plus.
yo lo pago, porque para mí es una herramienta extremadamente útil para hacer mis cosas. O sea, si necesito, por ejemplo, un resumen de información porque tiene la posibilidad de buscar internet o algo por el estilo, o sea, sí, de verdad, ¿no? O quiero hacer una consulta de marketing, yo no estudio marketing, pero con la IA me puedo ayudar, me puedo apalancar. Entonces, yo lo utilizo bastante, pero para ser más productivo. ¿También la podría utilizar para manipular personas? Sí, también, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada quien cómo la utiliza. Bien, gente, entonces, a ver, ¿qué me están diciendo por aquí? Bien, ya, ok, ok, ok. Ya, entonces, hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Bien, 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 bien. Ok, entonces, rápidamente, ya, a ver, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya, gente, entonces, ¿tienen el material a la mano? ¿Sí? ¿Tienen el material a la mano? O paso el material acá, le subo las respuestas, resolvemos. Bien. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Hay material a la mano, sí o no? Ahorita le ponen el hombre araña, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ok, ok, ok. Ya, entonces ya, hay que resolver. Ya, ya. Mientras tanto, ya sí le voy a pasar la PPT. Ya sí le voy a pasar la PPT. Ya, ok, ok, ok. Ya, entonces vamos a descargar nuestro materialcillo. ¿Ya? Ah, ya, acá está. Sí lo tengo. Claro que lo tengo. Control J, abrir carpeta. Link esto de aquí. Ahí está. Ya, ahora sí te voy a compartir. Ahora sí te comparto. Y ya. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué es lo que me dice la pregunta número uno? La profesora García explicó cómo Augusto Comte, el fundador del positivismo, destacó la importancia de la ciencia para construir un conocimiento sólido. Según Comte, la política debía hacerse en qué. Ya, pues ya, den su respuesta. O sea, tienen que haber estado resolviendo. Claro, la política tendría que llegar a alcanzar el orden y el progreso. ¿Ya? Entonces ahí está, uno avioncito, ya, uno avioncito. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. A ver, la dos, la pregunta número dos. A ver, gente, vamos a ver por aquí. Marx y Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, en el que señalaron la lucha de clases como el motor de la historia. Ya, a ver, ¿qué tendríamos que marcar entonces acá en la pregunta número dos? Vamos, ¿ah? Si me estoy quedando es para que resuelvas, ¿ah? No para que me veas resolver a mí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué marcas en la pregunta número 2? Todos con el material. Ya, pues acá está, ¿no? Elimina toda forma de conflicto en la sociedad. No, porque más bien el conflicto social va a ser eterno hasta que se dé la revolución. Claro, el sistema capitalista, que es el sistema hambreador del pueblo, que dicen los marxistas que es, solamente ellos creen eso, genera conflictos entre burgueses y proletarios. Pues sería la ella, enano. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Dice, en una cooperativa agrícola, los trabajadores descubren que las decisiones sobre su salario y condiciones laborales están determinadas por la cantidad de producción que controlan los dueños de las tierras. Según Marx y Engels, a que estuvimos hablando de Marx, esta situación, ¿qué es lo que refleja? A ver, a ver, a ver. Claro, ahí serían las aspiraciones personales, no, porque para ellos todo depende, como bien dice acá, por la cantidad de producción, o sea, lo económico, las relaciones sociales de producción. Por lo tanto, de la pregunta número 3, la clave es corazón. Muy bien. Ahora la 4. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna. Dice, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Entonces, desde la perspectiva de Heidegger, este acontecimiento podría interpretarse de qué modo, de qué manera. Claro, Heidegger, existencialista, precursor del existencialismo, decía que el hombre es un ser ahí en el mundo, ¿no? Entonces, este de aquí, claro, lo más adecuado sería acá eso, ¿no? Una transformación del ser humano en su entorno. Está modificando, ¿no? Muy bien, 5. Ya, vamos, primer Wittgenstein, gente. Ya, primer Wittgenstein. Un abogado presenta un argumento basado en pruebas documentales. Ah, mira, hay pruebas, ¿ah? Hay hechos, hay hechos. Pero utiliza un lenguaje ambiguo que confunde al jurado. Ajá, no dice las cosas como son. Si bien presenta pruebas, hechos, materiales, pero presenta un lenguaje ambiguo. Entonces, ¿el problema dónde radica si el lenguaje es ambiguo? Las pasiones que generan las preguntas, la lógica de las pruebas presentadas, no porque
Las pruebas documentales, al parecer, están bien hechas. Sino, ¿cuál sería? Claro, la falta de coherencia del lenguaje. De ahí que diga acá lenguaje ambiguo. Muy bien, 6. En la década del 2010, con el auge de los medios de comunicación masiva, se popularizó la idea de que la verdad depende de la perspectiva de quien la observe. Ah, ok. Ya, esto de aquí es de la posmodernidad. Sí, también por eso quería ser material. La posmodernidad es el regreso al relativismo de los sofistas. Los posmodernos consideran que todo es relativo, que no hay ninguna verdad universal o absoluta, que cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su verdad. Los posmodernos creen que las grandes construcciones del siglo XX, del siglo XIX, han muerto, han fracasado. Los metarrelatos, decía Lyotard, que son los sistemas filosóficos que quieren salvar a la humanidad, los metarrelatos, que son las filosofías universales, han fracasado, han muerto. Para Lyotard el posmoderno, ha fracasado el positivismo, ha fracasado el capitalismo, ha fracasado el marxismo-comunismo, ha fracasado el iluminismo y el cristianismo. Todos los metarrelatos, los grandes sistemas filosóficos han muerto y solamente queda la visión particular de cada quien. Entonces los posmodernos rechazan las verdades absolutas. Muy bien. 7. González Prada cuestionó la influencia de la escolástica. Y esto de acá, ¿qué refleja? Claro, obviamente es antiescolástico, anticuritas, se mechaba con los curas, porque los curas, uno, constituyen una jerarquía eclesiástica, y dos, un pensamiento de tipo religioso, cosa que a él no le gusta. Entonces, ¿qué podríamos marcar acá? Claro, casa, el rechazo de las ideas tradicionales de la escolástica. Bien, ya, ahora sí, relacionamos correctamente, vamos, loquito, hagamos relaciones. Y recuerda que el amor se paga con amor. 8. Relacione correctamente. Ahí está. Superhombre, ¿con qué va? A ver, superhombre iría con... es el individuo que supera los valores tradicionales, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Esto va con esto para crear nuevos ideales. Exacto. La voluntad de poder, lo que te hace estar acá en este momento, ¿sí o no? La fuerza motriz que impulsa al ser humano a ir más allá de sus limitaciones. Ahí está, pues. Muy bien. Corazón, corazón, corazón. Excelente. 8 casa, entonces. Bien. Éramos más de 260, pero ya, pues ahí está, ¿no? Selección natural. Y ahora que están los que tienen un poco más de confianza acá conmigo, yo sí creo en la selección natural en la sociedad. Yo sí creo en el darwinismo social personalmente. Ahí está, todo es lucha. La supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte. Que ya, capaz tenían responsabilidades, pero no creo que todos, ¿ah? No creo que todos hayan ido a trabajar, a lavar la ropa, no, no creo que todos. Bien. Muy bien, entonces, 9. A ver, ahí está, pues. Identifica las proposiciones verdaderas. A decir de Nietzsche, la voluntad de poder es la fuerza natural que impulsa a realizar lo que queremos. Claro, muy bien. La 2, según Nietzsche, el superhombre es quien crea nuevas formas valorativas. Es cierto. 3, Nietzsche sostuvo que el eterno retorno permite negar. No, 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 al contrario, el eterno retorno te permite aceptar que todo lo que inicia tiene un final. Si estás terminando un proceso de alguna relación sentimental, acuérdate de eso. Todo lo que inicia tiene que acabar necesariamente. O acaba en un año o acaba en 50, pero acaba. Acaba con la muerte de alguno o acaba con un desliz cometido por alguno, pero acaba. Entonces, uno y dos, dedo, uno y dos dedito. Muy bien, 10. Determine la verdad o falsedad. A ver, según Nietzsche, la voluntad de poder impulsa al ser humano a trascender sus limitaciones. Claro, ahí está. Antes decías, ¿qué? Estoy estudiando hasta la 1 de la tarde, mamá, mucho tiempo. Ahora estás de corrido de las 8 de la mañana acá hasta las 6 de la tarde. Ay, mira, más arrancó 20 minutos más. Yo dije 5:40, pero ya no importa, a las 6 me voy. 10 entonces. Claro, uno es correcto, verdadero. Dos, de acuerdo con Nietzsche, el eterno retorno, aceptar los aspectos de la vida. También, también. Todo lo que sube tiene que bajar. Vas a estar triste en algún momento. Y está bien. Lo que no está bien es quedarte tirado en la cama. 3, 4. Según Nietzsche, el superhombre busca superar valores tradicionales. Sí, exacto. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Enano. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice por acá el texto? La autoridad no emana de la voluntad popular. Qué frío para decir eso. ¿Ah? ¿Quién está diciendo esto? Bartolomé Herrera. Tenía que ser este men.
La autoridad no emana de la voluntad popular. Lleva este texto a la católica, se van a morir. No es como echarle ajo a un vampiro, ¿no? Es agua bendita. Su origen es más alto y su fuente más pura. Dios es el único soberano de los pueblos. Y los que ejercen poder no son sino sus ministros, dicen, ¿no? Claro, curioso, ¿no? Para hacer cumplir su ley. Entonces, ¿cuál es la concepción de la autoridad que tiene Bartolomé Herrera, gente? ¿Ah? ¿La soberanía recae exclusivamente en el pueblo? No, pues al revés, ¿no? Es algo más elevado, más alto que el pueblo. Tiene un origen divino, dice por acá. Claro, entonces, acá sería besito, besito, besito. Ya, a ver, ya. Y, a ver, ya, te pauteo que de la 12 te tiene que salir beso, ¿ya? Y de la 13 te tiene que salir dedo, porque quiero leer el texto de Nietzsche, ¿ya? 12 beso, 13 dedo. Y acá para girnos, leemos a Nietzsche. A ver, profe, ¿qué dice el bigotón? ¿Qué dice el bigotón? A ver, dice, acá habla de la muerte de Dios, pues. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo se los voy a decir. Lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar al mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? ¿Qué hicimos cuando desatamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles, no caemos sin cesar, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en todas direcciones. Queda un arriba y un abajo. No erramos como a través de una nada infinita. Ahí está, pues, la nada infinita. En latín, nada se dice nihil, de ahí viene nihilismo. Entonces, Nietzsche está acá denunciando que nosotros hemos matado a Dios y nos hemos quedado en el mundo nihilista. Por lo tanto, la muerte, hay acá otro texto dice, ¿no? Yo les enseño qué es el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres hasta ahora han creado algo más allá de sí mismos. Y ustedes quieren ser la marea de este gran flujo y volver al animal más bien que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una risa o una vergüenza dolorosa. Y esto mismo debe ser el hombre para el superhombre. Una risa o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino desde el gusano hasta el hombre, y mucho hay todavía en ustedes del gusano. En otro tiempo fueron monos, y aún ahora el hombre es más mono que cualquiera de los monos. Ala. Así habló Zaratustra. Entonces, la muerte de Dios y la idea de superhombre, dice por acá, según Nietzsche, plantean desafíos para el hombre moderno. A partir de lo leído en los textos, ¿cómo se relacionan estos conceptos? A ver, la muerte de Dios abre paso al nihilismo, cierto, que destruye la posibilidad del superhombre. No, 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 no. El nihilismo más bien es el lugar donde va a aparecer el superhombre para que lo supere. No, 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 nada que ver. Al matar a Dios, el hombre pierde valores tradicionales, sí, cae en el nihilismo, pero también abre la puerta para superarse y alcanzar el estado del superhombre. Claro, esta es la respuesta. Muy bien, y para cerrar, entonces, la 15. En los fragmentos utiliza metáforas como matar a Dios y gusano para mostrar qué cosa. El retroceso de la humanidad para un hombre estado más primitivo, no, porque sí se puede superar la pérdida de valores tradicionales. Esto es falso. Así que esto mata la clave avión. Beso, la condena del hombre moderno a vivir sin propósito ni dirección tras la desaparición de los valores trascendentes. Pero más bien tiene que aparecer el superhombre para darle propósito y dirección. Y no es que haya incapacidad del hombre, sino más bien que sí puede superarse. Claro, la evolución del hombre desde su naturaleza inferior es el superhombre, enfrentando el vacío tras la muerte de Dios. Entonces, soy ateo, no creo en nada. Pues justamente tienes que buscar tu propia fuente de valores. Profe, yo sí soy creyente, entonces reconéctate con aquella fuente de valores que tienes, que al final de cuentas, para estar tranquilo y en paz con uno mismo, hay que ser coherente con aquello que uno predica, entre lo que dices, piensas y haces. Si no, vas a estar mal y te vas a sentir ao contigo mismo. Así que, gente, hemos terminado, hemos vencido una resistencia. Nos vemos pues la próxima clase. Te me cuidas, mi amor. Como siempre, un gusto haberte visto. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.